Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, o no sé dónde se encuentren. Si están en Júpiter o Saturno, posiblemente, a lo mejor ni siquiera hay noches o días, ¿no? ¿Habrá un planeta que no tenga noches y días? No sé. Yo creo que como todos son esféricos y giran, pues deberían de haber ese cambio, ¿no? Dependiendo de la posición que estén en un planeta. Pero bueno. Buen día, a todos y a todas. El tema que hoy quiero manejar por aquí un poquito, a nivel concepto, es el manejo de archivos JSON a través de Python, por supuesto. Entonces, vamos a revisar por ahí un poquito, cómo es que, pues estos archivos JSON se pueden manipular con Python. Bueno, primeramente, pues entender que un archivo JSON es un archivo de texto. Esa es la primera parte y es importante, ¿sí? Al igual que con los archivos CSV, los archivos JSON también guardan información que uno puede leer y modificar. Eh, Uno puede editar incluso la información de un archivo de texto sin problema. Eh, y en este caso los archivos JSON también los podemos nosotros modificar e incluso los podemos crear. Diferencias con respecto de un archivo JSON a un archivo CSV es que los archivos JSON no están estructurados para representar tablas de datos. Se puede hacer, sí, pero en realidad están estructurados o están creados para representar cualquier estructura de datos, sobre todo que deriva del lenguaje JavaScript. Inicialmente JSON nació con JavaScript. Hoy en día, e incluso les puedo compartir por aquí una liga que muy vale la pena revisar, que es el sitio oficial del formato de intercambio de información en ese tipo, que es json.org. ¿Sí? Si no me falla la memoria, ahí está. Y esta es la página, pues digamos que del proyecto ya independiente, el intercambiar datos en tipo JSON. De hecho, vean aquí, es un estándar de intercambio de datos, eh, que sigue las reglas de JavaScript 404, ¿no? Bueno, le llaman esto EMAC script, ¿no? O algo así, ¿no? Y ¿por qué JSON? Bueno, pues incluso aquí está un poquito la anotación o lo que significan las siglas, ¿no? Que es un JavaScript, ¿no? La JS, ¿no? Que le dicen. JavaScript Object Notation, ¿no? O sea, una dotación de objetos para JavaScript, y con eso poder representar, pues, digamos que todos los tipos de datos en general que puede manejar JavaScript de forma nativa. Si queremos manejar archivos, o más bien datos, en este formato de intercambio de información, tenemos que bajar nuestra información a una lista que incluso aquí en esta página nos lo muestra. Dice, los valores que podemos colocar aquí son objetos, que para la parte de Python ahorita vamos a ver que es como un diccionario; arrays, que para la parte de Python son listas o tuplas; string, que son nuestras str; number, que en nuestro caso serían int o float; true y false, que también tenemos true o false, pero mayúsculas y minúsculas; y un valor nulo, que en nuestro caso sería none. Solamente son los tipos de datos que se pueden manejar. Si tenemos otra estructura, tenemos que reducirla a alguno de estos o combinación de estos, ¿sí? Y bueno, y siguiendo este esquema, pues podemos armar el tipo de dato que nosotros queramos. Esta página está bien porque te dice cómo se debe representar ya a nivel texto con los símbolos. Por ejemplo, aquí dice, debes de colocar una llave para representar un objeto, un espacio en blanco, que también después del espacio en blanco puedes seguir una cadena de texto, y luego puedes seguir otro espacio en blanco, sigue dos puntos, sigue un valor, y de aquí si queremos la llave que cierra y terminamos, ¿no? O sea, esto da todas las posibilidades de poder crear un objeto en JSON, que es prácticamente la misma sintaxis que tenemos nosotros para Python de un diccionario, ¿sí? O sea, sigue las mismas reglas, prácticamente. Bueno,
Este, entonces, si vamos nosotros a manipular información de tipo JSON, es importante, primero, entender el formato, ¿sí? Eh, para saber qué leemos primeramente o qué escribimos, en qué formato lo escribimos. Si vamos a leer información, pues puede que no sea muy complejo, digamos, la leemos y la podemos ir procesando con Python y digamos que la estructura del archivo JSON ya va a estar dada por alguien más, no por nosotros. Pero si nosotros somos los que vamos a crear los archivos sin que nos hayan dado una estructura, nosotros tenemos que definir la estructura de nuestro archivo JSON, ¿sí? Entonces, pues vamos a empezar a hacer un poquito de práctica aquí. Y bueno, primeramente aquí también mencionar esto que ya les había mencionado, o sea, hay que entender muy bien la relación de los elementos, de los tipos de datos que se manejan en JSON, la correspondiente en Python. Por eso esta tablita está un poquito incompleta aquí porque le falta el tuple, la tupla, ¿no? Que también se relaciona con un array. El diccionario aquí está, ¿no? Para objetos, los tipos numéricos, true, false, none. Y bueno, entonces esta hay que tenerla ahí presente para saber si en un archivo, en un documento, en datos tipo JSON, más o menos qué es lo que esperamos obtener. Bueno, entonces, pues vamos a intentar crear nosotros, primeramente, bueno, aquí de hecho nos sugieren, dice que leemos un archivo, no sé si tengamos el archivo aquí o lo podemos crear. Tenemos ejemplos CSV y no está el archivo como un poquito se sugiere por acá, pero podemos nosotros crear nuestro archivo. De hecho, voy a ocupar un poquito la información que tengo por acá. Si se dan cuenta, aquí voy a hacer un poquito más grande esto para que se vea. Y voy a ocupar esta variable. Ahorita la voy a crear en el vuelo para poderlo ocupar y crear un archivo. Independientemente de lo demás que tenemos por acá, aquí tenemos una variable datos, ¿sí? Que un poquito fue lo que vi en el video pasado acerca del manejo de datos tabulares, ¿no? En este caso no tengo datos tabulares, sino que tengo una lista, ¿sí? Tenemos por acá una lista de diccionarios, ¿sí? Un diccionario, otro diccionario, ¿sí? Otro diccionario. Y esta estructura más o menos es ideal para poder guardarla en archivo JSON. Pudiera ser la mismo formato tabular, les digo, JSON puede guardar una tabla de datos, pero JSON es más genérico, ¿sí? Al grado de que, por ejemplo, vean que aquí este diccionario tiene una llave, dos llaves, que es el nombre, edad, 3 llaves, y género, 4 llaves. Lo mismo de aquí, el ID, el nombre, la edad y el género, 4 llaves. Pero vean el tercer diccionario. Tenemos el ID, el nombre y el género. No tenemos la edad. Esto en un archivo CSV ya nos empezaría tal vez a ocasionar problemas porque no estamos manteniendo la regla de que todos los registros tengan la misma cantidad de campos o de datos. Sin embargo, para JSON esto no es un problema y podemos crear archivos JSON con información heterogénea, ¿sí? Y no pasa nada. El archivo JSON lo soporta perfectamente. Entonces voy a copiar esta información para no escribirla y acelerar un poquito el proceso. Me voy a mi terminal y de ahí vamos a continuar, ¿sí? Ya estamos por acá. Y podemos crear esta variable datos, ¿no? Que se había mencionado por ahí. Voy a pegar precisamente lo que vengo ahí copiando. Y pues esto espero que no me marque error y me genere mi variable datos. Ya está. Digo, quedó un poquito desalineada, pero la regla la está cumpliendo. Entonces yo veo el contenido de la variable datos. Ahora sí, ahí se ve la información donde tengo los diccionarios que ya mencioné. Si yo tengo información de este tipo, ¿no? Organizada de esta forma, es una manera pues relativamente ideal para pasarla a un archivo JSON. Pero puedo tener, pues, o sea, puedo agregar más datos a esta lista. Por ejemplo, podría tener yo, no sé, un valor o un entero. Por ejemplo, ¿cuántos registros tengo? ¿No? Ah, pues 3.
Bueno, pudiera yo hacer lo siguiente. Por ejemplo, fíjense que el tipo de dato general es una lista, ¿no? O sea, es una lista de diccionarios en este caso. ¿Qué pasa si hago lo siguiente? Mi lista datos.append y voy a agregar un número 3 al final, ¿sí? Este número 3 lo agrego, ahí está, ¿sí? Estoy agregando un entero 3. Veo la variable datos y vean que ahora tengo 3 elementos diccionario y tengo un entero. ¿Valdrá para la parte de JSON? Vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a ver si podemos grabar esta estructura de la variable datos en un archivo JSON. Y estoy mezclando ya, o sea, diccionarios con enteros, por ejemplo, y esto daría pie a que yo puedo colocar lo que yo quiera, la combinación de datos que yo quiera dentro de un archivo JSON, ¿sí? Bueno, vamos a ello. Entonces, ¿cómo le hacemos para guardar esta variable en un archivo JSON? Bueno, lo que hacemos es primero importar el módulo JSON que tiene Python. Es parte del library estándar, no necesitamos nosotros importar nada o instalar nada. Entonces simplemente lo importamos. Sí tenemos que importar, no instalar. Ahí me equivoqué, perdón. Y ya que lo tenemos importado, bueno, nuevamente el módulo JSON no es capaz de abrir y cerrar archivos, sino que tenemos que tener un archivo abierto predefinidamente. La información en JSON puede ir a un archivo, ahorita lo vamos a hacer, pero también podría ir a una variable. ¿Por qué lo podríamos querer una variable? Porque ¿qué pasa si estamos trabajando con APIs, creando aplicaciones web, que va a generar una API, que va a regresar un flujo de datos en JSON? Entonces tengo que crear esa variable con toda la data que voy a regresar y después la aplicación tendría que regresar eso como una página o una respuesta más bien, porque no va a ser web, ya va a ser datos simplemente en JSON, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver primero cómo creamos el resultado, cómo agarramos nuestra variable datos, ¿sí? Y la transformamos en una cadena de texto que sigue las reglas del formato JSON. Entonces lo voy a hacer. El módulo JSON, ¿sí? Tiene por ahí una función que se llama dump. De hecho, aquí estoy presionando tabulador para que me muestre todas las funciones que se empiezan con dump. Y vemos que tenemos dos, dump y dumps. Esta dumps, más que plural, como lo he mencionado por ahí, significa hacer un dump. Dump es vaciar, como un volcar información. Y la S significa string, o sea, vacía la información en una cadena. Entonces yo voy a ocupar esta, ¿sí? Y como parámetro o argumento necesitamos pasarle la variable que tiene los datos, que quiero transformar al formato JSON. Bueno, entonces voy a ocupar mi variable datos. Y lo hago de esta manera, ¿sí? Y ya ejecutamos. ¡Listo! Vean que el resultado que tenemos por aquí es una cadena de texto, ¿sí? Es una cadena de texto que tiene precisamente un array, porque esto ya es JSON, ¿sí? Que a su vez tiene un object, ¿sí? Que va de aquí hasta acá, con 4 llaves. Tenemos un segundo object que está dentro del array. Con 4 llaves tenemos un tercer array, ¿sí? Que tiene solamente 3 llaves. Y tenemos un dato de tipo number. Ojo, number porque estamos en JSON, ¿sí? Entonces es válido, o sea, podemos hacer eso. Sí lo podemos hacer, solo que esto pues está un poquito desordenado. ¿Qué pasa si hacemos lo siguiente? A ver, vamos a poner por aquí, vamos a poner indent, ¿sí? Este es un atributo que tiene dumps, que nos permite reacomodar esta información e ir colocando espacios, tabuladores, con una indentación de 4 espacios, como lo hacemos con Python. O sea, va indentando los bloques para que no esté todo así desamontonado o amontonado, ¿no? Más bien. Entonces lo voy a volver a ejecutar y veamos el resultado. Oh, ya me creó una cadena de texto en donde está colocando diagonal invertida n, que es un salto de línea. Otro diagonal invertida n, o sea, hay muchos diagonal invertida n, pero tampoco lo puedo ver, o sea, porque es la cadena de texto pura, ¿sí? Necesito procesar estos símbolos. ¿Y quién me procesa estos símbolos? Ah, nuestro print, ¿sí? Entonces, puedo colocar esto de un print o puedo crear una variable acá. Lo voy a hacer aquí directo para no utilizar demasiado código, ¿sí? O sea, voy a meter el resultado de este dumps, se lo paso a la función print
y que print se encargue de procesar todos estos diagonal invertida n para que me dé un formato más legible. Vamos a ver qué pasa. Ok, ahora sí, esto se ve mucho mejor. Ya a lo mejor para los que han trabajado con JSON dirán, ah, eso sí es un JSON. Pues los dos eran JSON, nada más que se está bonito, ¿no? Y lo que hace es que coloca aquí 1, 2, 3, 4 espacios, justo lo que nosotros le indicamos acá. Aquí pueden ponerle 2, 3, 5, 10, 15, los que quieran. El estándar, más o menos siguiendo las buenas prácticas de Python, son 4 espacios, ¿no? 4 espacios. Y entonces tenemos el primer objeto, el segundo objeto, el tercer objeto con 3 llaves y por acá solamente al final tenemos un numerito, ¿sí? Un number. Entonces, resumen aquí. Tenemos que con el módulo JSON podemos crear cadenas de texto que me representan o que tienen la información formateada, parseada, por ahí lo dicen en mal traducción, ¿no? Pero bueno, formateada en formato JSON a partir de nuestra estructura de datos original, que era la variable datos. Teníamos una lista, teníamos diccionarios y teníamos un entero, ¿no? Un int. Y eso fue traducido por DOM, en este caso, para que genere un string y además con un formato bonito, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace, bueno, podemos hacerlo de esta manera. Voy ahora a hacer un cambio aquí, ¿sí? En lugar de imprimir esta información, la voy a guardar en una variable que voy a llamar datos-json, ¿sí? Para saber que eso está en formato JSON, ¿no? Lo genero y si yo veo el contenido de la variable datos-json, pues es lo que teníamos anteriormente. ¿Por qué lo estoy haciendo así ahora? Porque voy al revés. Yo podría recibir esta cadena de texto, ya sea desde una API, incluso de una base de datos, desde un sistema que me esté enviando este texto. Este es un texto, ¿sí? En formato JSON, ¿sí? Lo puedo recibir desde cualquier lugar o cualquier sistema que genere ese resultado. ¿Qué quiero hacer ahora? Agarrar este texto, ¿sí? Que está correctamente creado en formato JSON y transformarlo en tipos de datos Python. Aquí no lo puedo trabajar, o sea, es un texto, o sea, es un JSON y no me sirve para Python, o sea, no están las variables aquí, no está mi lista, no están los diccionarios, no está el entero, o sea, no lo está. Tengo que transformarlo. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos al revés ahora, ¿sí? El módulo JSON tiene una función que hace lo contrario de dump, y esta se llama load, ¿sí? Y también tenemos dos. Load es para manejar archivos y loads es para leer o procesar información desde una cadena de texto, desde una variable que es una cadena de texto, un string, ¿sí? Entonces voy a ocupar loads y este loads, como argumento, le tengo que pasar la variable que contiene el string de mis datos en formato JSON. Entonces le voy a pasar datos-JSON, ¿sí? Y vamos a ver qué nos genera. Oh, interesante, el resultado de esta loads agarró la información de texto y ya nos generó, ¿sí? Tipos de datos Python. Tenemos una lista, tenemos diccionarios, tenemos un entero, ¿sí? O sea, bastante bien. De hecho, ahora lo voy a asignar a una variable. Le vamos a poner aquí, no sé, ya tenemos datos. ¿Qué otra cosa le pongo? ¿Qué tenemos ahí? Nombres, ¿no? Bueno, vamos a poner que a nombres por ponerle algo. Nombres igual al resultado de lo que me va a arrojar ese loads. Y vamos a ver que tiene nombres, ¿sí? De hecho, lo voy a cortar aquí tantito. Nombres, ahí está. Y nombres es una lista, ¿sí? O sea, nombres en la posición 0 que tiene un diccionario, que es el primer diccionario. Nombres en la posición 1 que tiene el segundo diccionario. Nombres en la posición 2 que tiene pues también un diccionario. Nombres en la posición 3 que tiene un entero, ¿sí? Entonces así es como yo puedo acceder a la información. Podría yo imprimirla si quiero, ¿no? O sea, puedo poner aquí un for para cada ítem, ¿no? En nombres, 2 puntos, y puedo poner por acá print ítem, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si lo queremos hacer así un poquito corto, y
pues ya tendría yo la impresión ahí, ¿no? O sea, claro que lo que son nombres, habría que poderle a lo mejor dar un formato diferente, o si quiero imprimir solamente los IDs, aunque no puedo hacerlo completamente porque el cuarto elemento es un entero nada más. Entonces, ojo, este es un problema también que hay con la flexibilidad que tiene JSON. Si no creo una estructura de datos más o menos homogénea, recorrer esta estructura de datos implica bastante más trabajo porque, por ejemplo, aquí no puedo yo imprimirlos todos como diccionarios. O sea, tengo que validar quién es un diccionario o extraer o ir validando los tipos para ver qué proceso como diccionario y qué proceso como entero, ¿sí? Entonces, ojo, ya hay carga ahí, chamba de código extra que habría que manejar si la información no se almacena de una manera que pueda ser procesada y utilizada, digamos, con ciclos o automatizando, ¿sí? Entonces, de hecho, hoy en día hay empresas que iniciaron, esto del JSON empezó también como toda una fiebre y todo el mundo empezó a volcar todos sus datos en JSON y en bases de datos JSON como por ejemplo Mongo. Y hoy las empresas están pagando a desarrolladores para que transformen esa información en bases de datos estructuradas SQL o que les reestructuren las bases de datos JSON en una mejor estructura para que no estén sufriendo en acceder a los datos, ¿sí? Entonces, ojo por ahí, el formato en sí no es malo, como cualquier otro, el CSV u otros formatos no son malos, pero al igual que con las bases de datos, si uno ocupa mal las bases de datos, o sea, podría uno, nunca le va a alcanzar el espacio en disco porque crea más tablas y las consultas mal hechas también generan un problema, ¿no? Entonces, es bueno, sí, vale la pena ocuparlo e incluso yo diría que no es una exclusividad, a veces ocupar datos JSON o datos en CSV o datos en texto, sino ocupar el tipo de dato para lo que tiene que hacer, ¿sí? Y procesarlo y sí documentar, ojo, documenten sus formatos, documenten sus columnas, qué significan, para que en adelante todo sea más sencillo de manejar, hasta para ustedes mismos. Bueno, entonces, habiendo ahí hecho una, ¿cómo le llaman? Digresión acerca de la existencia del formato JSON, pues ya nosotros estábamos generando, ahorita creamos variables, ¿sí? Entonces, ahora vamos a pasar a la parte de crear archivos. Y regreso otra vez a la variable original. Tengo mi variable datos, que es mi variable que tengo en Python, ¿sí? ¿Y cómo ahora creo un archivo a partir de esa variable? Bueno, voy a hacer, bueno, aquí sí tengo que manejar un archivo. Nuestros datos son acerca de, en este caso, bueno, ya mezclé ahí, pero tenemos patos, ¿no? Puros patos. Y un número que me indica cuántos patos son. Entonces voy a crear el archivo patos.json, ¿sí? Vamos a hacerlo. With, perdón, aquí with, open. Ponemos el nombre de nuestro archivo, patos.json, ¿sí? El modo que va a ser de escritura, ¿sí? write. Voy a representar ese archivo como una variable patos -txt. Acuérdense que los archivos se abren en modo txt. Y a través de ese archivo yo quiero generar el resultado. ¿Cómo hago eso? Bueno, voy a ocupar otra vez el módulo JSON y voy a utilizar la función DOM. ¿Sí? Solamente la función DOM. Voy a colocar mi variable de datos que ya veníamos trabajando, pero ahora voy a agregar el nombre del archivo a donde quiero guardar la información. Bueno, más bien la variable que me representa el archivo. En este caso es patos-txt. Al igual que con las variables de texto que vimos hace ratito, también vale la pena agregar el indent, ¿sí? Igual a 4, para que la información del archivo también se acomode y sea fácilmente legible. Entonces le agrego el mismo atributo. Y con eso sería todo, ¿sí? Vamos a ejecutar esto. Listo, ya está.
Acuérdense que con WIT el archivo se abre y se cierra automáticamente, entonces no habría que agregar un close en este caso. Vamos a ver nuestra lista de archivos. Generamos acá la lista y sí, en efecto, aquí tenemos ya nuestro archivo patos. Vamos a examinarlo. Acuérdense que el signo de admiración es para ejecutar comandos del sistema operativo. Una cosa genial de Python. Vamos a poner cat. Acuérdense, Windows, ponen el comando type, se escribe, ¿no? Type, pero es type. ¿Sí? En Windows, para la gente que tenga Windows. Acá le ponemos cat en Linux o Mac. Y vamos a poner el nombre del archivo, que es patos.json. ¿Sí? Y vemos el contenido. Vean, ¿sí? Ya es el archivo en formato JSON, en correcto JSON, donde tenemos un array, tenemos los diccionarios, ¿sí? Perdón, los objects, o los objetos, y un number por acá, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos a hacer la operación inversa. Ya tenemos un archivo con información de tipo JSON. Bueno, ahora vamos a leerla. Y vamos a leerla en una variable llamada patos. Ya que le llamé patos, voy a ponerle patos-csv. Bueno, más bien patos, ¿no? Nada más. No tengo patos ahorita, ¿no? Patos aquí. No existe mi variable, así que sí la puedo ocupar, ¿no? Entonces, ¿cómo leemos? Bueno, pues otra vez, with, tengo que abrir el archivo, open, ¿sí? Patos.json. Es de lectura. Entonces no tengo que indicar el modo. Simplemente el nombre del archivo lo represento con la variable patos-txt, dos puntos, y procedo a leer. El resultado lo voy a guardar en la variable patos, que va a ser igual a json.load. Y en este caso, el atributo que necesito pasarle no es una variable, es el nombre o la variable que me representa el archivo. En este caso, patos-txt. Patos-txt, de esta manera, y ejecutamos. Ahí está. Okay. Ahora sí debe existir la variable patos, ¿sí? Que ahora ya está transformada en tipos de datos Python, y es una lista de diccionarios con diferentes elementos. Aquí podemos ver patos 0, por ejemplo, ¿sí? Que es el primer diccionario, o incluso, como es una lista, podemos poner patos-1, que me da el último elemento, que es el entero. Pues listo. Esto sería grandes rasgos, digo, son conceptos de manipulación de archivos en formato JSON. ¿Cómo leemos? ¿Cómo escribimos? ¿Cómo creamos archivos desde Python en formato JSON? Y las aplicaciones también, ya mencioné algunas, digo, van desde exportar información, ¿no? Tener un archivo de respaldo con los datos. Y una ventaja que sí tiene fuerte JSON con respecto a los archivos CSV es que los archivos JSON sí respetan el tipo de dato. O sea, se guarda la información del tipo de dato que estamos guardando. No así los CSV. Los archivos CSV son archivos de texto. Aunque yo tengo un número ahí, cuando yo importo, no, el módulo CSV no logra, o sea, el módulo CSV me entrega texto, ¿sí? Nosotros en CSV tenemos que hacer la interpretación de los tipos de datos de columnas, y por eso es importante la documentación, para saber qué tengo en cada columna y hacer la interpretación correcta. Algunos módulos como tipo en Python existe la ciencia de datos, se puede hacer ciencia de datos, procesamiento de datos, y hay por ahí un módulo llamado Pandas, que es por excelencia de las cosas mejores que hay en Python para procesamiento de datos. Y ahí Pandas ya trae una mejora para importar archivos CSV y tratar de determinar los tipos de datos de las columnas. Solo que si hay errores en los datos, posiblemente también lo detecte como cadena de texto, aún siendo números, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí, vean cómo, o sea, el formato sí tiene sus fortalezas, y representar los tipos de datos en un archivo JSON es simplemente seguir la regla del tipo de dato que quiero representar. Si es una cadena, lo encierro entre comillas. Si es un número entero, pues pongo el número como tal. Si es un número decimal, pues le pongo los decimales. Y los demás que vimos, ¿no? Entonces sí tendría su fortaleza. En ese caso sí me gustaría ocupar a lo mejor un archivo CSV
para preservar los tipos de datos, o incluso también pues alguna base de datos como SQLite, que es muy chiquitita y lo podemos manejar con Python. Bueno, el tipo de JSON donde más en la parte web lo van a emplear es para el manejo de APIs, ya sea que ustedes consuman datos desde una API o que genere una API y que genere resultados, ¿sí? Y envíen, ustedes tengan que enviar datos como respuesta de una consulta de una API en su aplicación web. Bueno, pues ahí le paramos. Gracias y pues espero que se la pasen muy bien y les sirva un poquito este video para saber acerca de archivos JSON desde Python. Y por acá está la fiesta. ¡Súbele! Saludos.